eficaz. ¿Ha nacido usted de nuevo? Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. En la lección de hoy tocamos una de las preguntas más importantes para la vida presente y para la eternidad. Analizaremos el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde Jesús se encuentra con un fariseo llamado Nicodemo. Nacer de nuevo es el reto que Jesús le planteó a Nicodemo y nos plantea a usted y a mí. Escuche con atención. Alberto Valle está listo con la presentación de esta interesante clase. Gracias por su sintonía con el Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con estos interesantes estudios en el Evangelio de San Juan y llegamos a uno de los pasajes más conocidos de este Evangelio. Nos referimos al encuentro de Jesús con Nicodemo. Veamos lo que dice el pasaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hemos dado lectura a los primeros 13 versos del capítulo 3 de San Juan, los cuales nos relatan la entrevista de Nicodemo con Jesús. Nos dice que este hombre, Nicodemo, era fariseo y un principal entre los judíos. Eso significa que no solo era fariseo, sino también miembro del Sanedrín. Nicodemo vino a Jesús de noche. Puede ser que él no quisiera que la gente supiera que iba a visitar a Jesús. Podría ser también que estuviera trabajando todo el día y esa fuera la única hora a la que podía visitar a Jesús. También podría ser que él supiera lo ocupado que estaba Jesús y quiso entrevistarse con él en la noche más bien que en el día. Lo importante, sin embargo, es que él vino y cuando lo hizo, humanamente hablando, era un don alguien. Nicodemo era un principal entre los judíos. Jesús se refiere a él como maestro de Israel. Es posible que haya sido un maestro sobresaliente en la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Por otro lado, Jesús, para el tiempo en que Nicodemo lo fue a visitar, no tenía muchas credenciales. No era más que un carpintero que no había asistido a la escuela rabínica. Cristo era un itinerante predicador sin ordenación, sin haber ido a un seminario. En un sentido, esa es una señal maravillosa. Juan nos muestra cómo un rabino, un maestro sobresaliente, un distinguido miembro del Sanedrín, vino a Jesús a verlo en privado. Juan nos indica que cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, se dirige a él en estos términos: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No nos podemos imaginar en qué tono de voz Nicodemo dijo eso. Tampoco sabemos qué expresión tenía en el rostro. Algunos estudiosos se preguntan si esta declaración fue sincera o si era más bien una adulación.
Es muy posible que fueran sinceras y que lo que Nicodemo le estuviera diciendo a Jesús fuera: Maestro, creemos que has venido de Dios. Y añade que la razón por la que cree eso es porque nadie puede hacer las señales que Jesús hacía si Dios no estuviera con él. Este es un argumento básico en el Evangelio de Juan. Juan nos dice las señales que hizo Jesús, las cuales nos deben convencer de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, porque si creemos ese argumento básico, recibiremos la vida eterna. Ese es el propósito de esta escritura. Y aquí, este rabí está diciéndonos que las cosas que hizo Jesús le convencieron de que Jesús había venido de Dios. Nos engañaríamos a nosotros mismos si pensáramos que las cosas no funcionan de esa manera en el mundo de hoy. En otras palabras, Nicodemo primero vio lo que Jesús hacía y entonces fue a él para escuchar lo que tenía que decir. Muchas veces pensamos que la gente de este mundo está interesada en nuestros discursos religiosos. Pensamos que la gente está interesada en nuestra teología. Pero el hecho verdadero es que la gente queda impresionada con lo que nosotros somos y lo que hacemos, mucho más que con lo que nosotros creemos. Alguien dijo: lo que usted cree, eso hace. El resto es habladuría religiosa y a nadie le interesa eso. Podríamos parafrasear y resumir lo que Nicodemo dijo de esta manera: estoy impresionado con lo que eres y lo que te he visto hacer. Por lo tanto, quiero escuchar lo que tienes que decir en cuanto a lo que crees. Si la gente queda impactada con lo que usted es y con lo que usted hace, entonces algún día querrá escuchar lo que tiene que decir en torno a lo que cree. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús de esta manera, Jesús le dijo lo que creía. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Qué significa en realidad esta expresión? Esas palabras pueden ser traducidas nacer de arriba, así como también se pueden traducir nacer de nuevo. Pero, al estudiar más profundamente el pasaje, podríamos concluir que tienen que ver con ambas cosas: nacer de nuevo de arriba. Antes de que hablemos más sobre el particular, observe que el nuevo nacimiento, tal y como Jesús se lo presentó a Nicodemo, no es un fin en sí mismo. El nuevo nacimiento es un medio para un fin. Cuando Cristo lo definió, dijo que usted debe nacer de nuevo para que pueda ver algo y para que pueda entrar en ese algo. Lo que veremos como consecuencia de nacer de nuevo, aquello a lo que entramos cuando nacemos de nuevo, es el fin del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es el medio que nos lleva a ese fin. Así que, antes de hablar del nuevo nacimiento, hablemos acerca del fin o el propósito del nuevo nacimiento. De acuerdo a Jesús, ese fin o propósito es el reino de Dios. ¿Qué es ese reino de Dios? El reino de Dios no es solamente el cielo luego de la muerte. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan que significa. Mucha gente traduciría este pasaje señalando que para entrar al cielo o para llegar a la gloria, usted debe nacer de nuevo. Pero ese no es el todo del reino de Dios. El reino de Dios es una expresión usada tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a un grupo de personas y quiso reinar sobre ellos. Él no quiso que tuvieran reyes como otras naciones. Él quiso ser su rey. En otras palabras, un pueblo bajo una teocracia. Pero a esa gente no le gustó ese arreglo. Así que, en los días de Samuel, ellos le dijeron que querían tener un rey que saliera con ellos a sus batallas y que montara un caballo, un rey como lo tenían las otras naciones. Ellos no quisieron a Dios como su rey. Cuando le dijeron eso a Samuel, él se molestó. Pero cuando él se postró delante de Dios, Dios le dijo que no lo tomara como algo personal. Ellos no están rechazándote a ti, Samuel. Ellos me están rechazando a mí, y si quieren tener reyes, Samuel, les daré reyes. Esa es la manera en la que muchas veces Dios trabaja con nosotros. ¿Recuerda cómo en el desierto les dio maná y ellos pidieron carne? Dios les dio carne hasta que quedaron hastiados de comer carne. Cuando el salmista comentó ese episodio, escribió:
les dio lo que pidieron y envió mortandad sobre ellos. Como puede ver, somos criaturas con libre albedrío. Podemos tener lo que queramos. Jesús comenzó su diálogo con los primeros discípulos con una pregunta como esa. ¿Qué buscan? Usted va a conseguir lo que busca. Cuando Dios desea algo para nosotros y nosotros no queremos lo que Dios nos quiere dar, Dios nos da lo que queremos hasta que quedamos hastiados de ello. Ellos querían tener reyes y Dios les dio reyes. Es esa la razón por la que tenemos 6 libros que se refieren únicamente al periodo de la monarquía del pueblo de Israel. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Las consecuencias de establecer esos reinados fueron terribles para Israel. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a 2 territorios diferentes por causa del pecado de ellos y de sus reyes. Esas experiencias fueron horrorosas para el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento finaliza con mucha gente del pueblo de Israel retornando del cautiverio. Luego, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, y ese silencio se rompe precisamente cuando Juan el Bautista y Jesús entran en el escenario. La buena nueva que Dios anunció por medio de Juan el Bautista y de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, deseo ser su rey nuevamente. Pero Jesús explica que este reino de Dios no será nacional o geográfico. En esta ocasión, el reino de Dios estará en el corazón de cada persona, de cada ser humano individual. Todo ser humano que desea hacer la paz con Dios y se rinde a Él diciéndole: quiero que seas mi rey y mi Dios, esa persona verá el reino de Dios y entrará en el reino de Dios. La pregunta para usted es: ¿ha entrado en ese reino? En nuestro próximo estudio contestaremos la pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento en sí mismo? Así que mientras medita en entrar al reino de Dios, reflexione también en esta pregunta: ¿he nacido de nuevo? Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.